mañana hemos llamado al tema del día de hoy con dos preguntas importantes. La primera pregunta es: ¿oras conmigo? ¿Alguna vez usted le ha dicho a una persona: voy a orar por ti, voy a orar por vos, voy a orar por usted? Y sea honesto, se le olvidó orar. Alguien le ha dicho: ¿oras conmigo? Ayúdame a orar. Y usted dijo: sí, te voy a ayudar a orar, pero finalmente olvidó orar. O también otras personas, la otra pregunta sería: hay gente que alguna vez nos ha preguntado: ¿puedo orar por ti? ¿Puedo ayudarte a orar? Las dos preguntas del tema de esta mañana deben ser preguntas frecuentes entre nosotros los creyentes. Vuelvo a decirlo, estas dos preguntas deben ser preguntas constantes entre los hermanos de la iglesia. Dos preguntas importantes. Número uno, la pregunta: ¿oras conmigo? Y número dos, la pregunta: ¿puedo orar por ti? Estas son dos preguntas que nosotros como creyentes, como miembros de esta iglesia y de esta comunidad de fe, tendríamos que estarnos haciendo constantemente. ¿Por qué? Porque resulta, mis queridos hermanos, que fuimos creados para trabajar juntos, para vivir juntos, para crear juntos, e incluso fuimos creados para orar juntos. Amén. Si usted se da cuenta, en la Biblia vamos a encontrar una gran cantidad de ejemplos de cómo Dios opera en la unidad de la gente. Una familia no puede formarse, a pesar de lo que las ideologías hoy nos estén tratando de decir. Una familia no puede formarse si no hay un par, si no hay un hombre y una mujer. Es imposible, no se puede. La vida en su concepción por sí misma necesita de un par. Fuimos creados por Dios, debo repetirlo, fuimos creados por Dios para trabajar juntos. Un matrimonio que trabaja junto, que se esfuerza junto, llegará más lejos que un matrimonio que vive separado. Hay matrimonios que viven en la misma casa, pero solo son dos inquilinos viviendo bajo el mismo techo, pero no se ayudan, no se protegen, no trabajan juntos. Fuimos creados para trabajar juntos, para vivir juntos, para crear juntos. Y debo insistir en esta mañana, e incluso fuimos creados para orar juntos. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 4 y el versículo 9 al 11: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Por favor, a este texto póngale mucha atención a la recompensa que trae. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Sigamos leyendo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Nota que aquí está diciendo que de todas maneras en algún momento vamos a caer, juntos o solos. Así que aquella barrabasada que ahora ha surgido por ahí: yo puedo sola. No pelee conmigo. Mejor solo que mal acompañado. ¿Usted cree que por estar solo no se va a caer? ¿Usted cree que por estar solo no se va a equivocar? ¿Usted cree que por estar solo no va a fracasar? Qué silencio el de ustedes, mis hermanos. Sigamos leyendo. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Este pasaje de la Biblia, mis hermanos, nos enseña verdades categóricas. Trato de resumirlas aquí. Eclesiastés capítulo 4 versículo 9 al 11 nos enseña que dos reciben mejor paga, dos logran más, dos avanzan más. Aquí la Biblia nos enseña que dos se ayudan, se levantan, aunque los dos caen, pero hay uno que va a levantar al otro.
Se están ayudando mutuamente, a veces los dos tirados en el suelo, a veces diciéndole, dale, levántate vos, no hombre, levántate vos, pero los dos se están ayudando. Dos se ayudan, dos se cubren, dice, se calientan mutuamente, se dan el aliento, se dan el calor que necesitan entre sí. Y mire el lamento de que la Biblia tiene aquí diciendo, ay del solo, ay del solo. Y sería fácil inferir entonces aquí cuál es el lamento del solo. El lamento del solo es que por estar solo recibe menos paga. El lamento del solo es que por estar solo nadie lo va a ayudar, nadie lo va a levantar. El lamento del solo es que por estar solo ninguno lo va a cubrir, ninguno lo va a atender, ninguno va a estar con él. Escúcheme, mi querido hermano y hermana, a diario necesitamos ayuda. Ay, ese solo alguien dijo amén, no sé quién dijo amén, una hermana dijo amén. Trato de decirlo otra vez, a diario necesitamos ayuda. Y eso incluye la oración. Eso incluye la oración. Dios no hizo llaneros solitarios. A diario necesitamos ayuda. Es cierto, y el jueves lo mencionábamos en la transmisión, la oración personal es vital en nuestra comunión con Dios, pero igual de importante es la oración corporativa, aquella oración que hacemos en comunidad. Es igual de importante unirnos con otros para orar por una misma razón, por una misma petición. En la Biblia nosotros vamos a encontrar diferentes ejemplos, abundantes ejemplos de esa oración corporativa. Quiero mostrarle aquí nada más algunos. En Éxodo capítulo 2 versículo 23 dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Una nación completa orando. Mire lo que dice Jueces 3:9. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador. ¿Por qué? Porque oraron, porque hubo un pueblo que se unió, porque hubo una oración corporativa. Mire lo que dice Hechos capítulo 2 versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. ¿Y en qué más participaban los hermanos de la iglesia primitiva? En las oraciones. Oraban unidos, oraban juntos. Mire lo que dice Hechos 21:5. Cumplidos aquellos días, este pasaje me fascina para predicarlo en los altares familiares. Pasados aquellos días, dice, salimos acompañándonos todos. No dice, y yo fui a acompañar a aquel y aquel me vino a acompañar a mí. No. Esto es plural. Acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad. Y mire a qué salieron. Mire a qué fueron después al salir de la ciudad. Y puestos de rodillas en la playa, oramos. Yo creí que era el único loco al que le daban ganas de orar cuando va al mar. Es que, hermano, ver esa grandeza del mar le dan ganas a uno de orar. Y ahora descubrí que ya los hermanos iban a la playa a orar. ¿Quiénes quieren ir a la playa a orar? Amén, ahí sí, amén, ¿verdad? Vaya, mire, oraban con su familia. La oración grupal, hermano, la oración corporativa abunda en las escrituras, igual que las alabanzas, igual que el culto. Y siempre que el pueblo del Señor se reúne para orar, para alabar, para exaltar, hermano, ese es un tiempo que provoca el poder de Dios. Por eso debo insistir, estas dos preguntas que nos unen en el tema de esta mañana deben ser preguntas constantes, porque orar unidos, porque orar corporativamente atrae el poder de Dios a nuestra vida. ¿Oras conmigo? Yo creo que no tendría que haber una semana sin que nosotros le preguntemos a alguien: ¿oras conmigo? ¿Puedes ayudarme a orar? O sin que nosotros también le preguntemos a otro: ¿puedo orar por ti? ¿Quieres que nos unamos en oración? Y como decimos en buen chapín, no necesitan contarnos el milagro, solo el santo. Porque no es para ponernos a chismear. No es que, mira, yo quiero orar específicamente. Cuéntame con lujo de detalle lo que te está pasando. Tranquilo, no es chisme, solo ore.
Y si su hermano le dice, sí, tengo una petición económica, pero ¿qué pasó? ¿Debes o te deben? No, una petición económica, punto. Usted va a doblar sus rodillas y le va a decir, Señor, mi hermano tiene una petición económica y yo me uno a él para que el milagro suceda, para que lo que necesita suceda. Donde 2 o 3 estén orando. Éxodo 17, 8 al 13 nos muestra una historia poderosa de la oración corporativa. Donde 2 o 3 estén orando. Miren lo que la Biblia dice. Entonces Amalek vino y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, note estas palabras con cuidado: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Todo el día estuvieron ahí, sostuviendo las manos. Y mire cómo termina esta historia. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Esta historia, mis queridos hermanos, nos enseña que nos necesitamos unos a otros. Porque resulta que cuando de orar se trata, nunca es fácil mantenernos en la fe cuando estamos en medio de una lucha, cuando estamos en medio de una prueba, cuando estamos en medio de una debilidad, en medio de un desierto espiritual. Nunca es fácil, nunca es sencillo. En esos momentos de adversidad es cuando más necesitamos a alguien que nos ayude. Es cuando necesitamos a alguien, como en esta historia, a un Aarón, a un Hur, que hicieron por Moisés lo que él necesitaba: levantar sus manos. Yo sé que este pasaje parece de película. Moisés orando, se cansaba, aquellos levantaron sus manos, porque resulta que mientras Moisés tenía las manos levantadas, el pueblo que estaba peleando en el valle estaba ganando la batalla. Pero en cuanto Moisés bajaba las manos a causa del cansancio, entonces el enemigo prevalecía sobre Israel. Aquellos dos se dieron cuenta, aquellos entendieron que su amigo, que su líder necesitaba ayuda, y empezaron a orar por él. Sostuvieron sus manos durante todo el día. Y usted y yo muchas veces necesitamos a alguien que igualmente nos levante las manos. Amén. Pasa que a veces somos medio orgullosos y no nos gusta pedir ayuda. Ir a pelear contra Amalek era más que una guerra física en este pasaje. Ir a pelear contra Amalek era una batalla espiritual. Escúcheme, mi querido hermano, hermana. La victoria o la derrota de aquella batalla no dependía de lo físico, no dependía de la preparación de los soldados, no dependía de la fuerza de aquel ejército. La victoria en aquella batalla estaba supeditada al poder de la oración que Moisés haría en el monte. No me lo invento, esto no es figurativo, esto no es analogía, no. Literalmente la Biblia dice que mientras Moisés levantaba sus manos, Israel iba ganando la batalla. Pero en cuanto Moisés bajaba sus manos por el cansancio, entonces Amalek empezaba a ganar la guerra. No es figurativo, es literal. Esa batalla no era una batalla física, era una batalla espiritual. Porque resulta que Moisés estaba en lo alto orando y Josué estaba con el pueblo en el valle peleando. Y en el ámbito de la vida, en términos generales, siempre resulta de la misma manera. Aquello que nosotros ganamos en el monte, aquello que nosotros ganamos en la oración, se verá la victoria en el valle, se verá la victoria en nuestra vida diaria. En este texto la batalla debía pelearse espiritualmente y la oración
en lo alto, siempre a usted y a mí nos guiará a las acciones que se deben tomar. Si usted se da cuenta, Josué no se quedó quieto, Moisés no se quedó solamente orando, no, había uno orando y había otro peleando, uno orando y otro peleando, porque la oración que hacemos siempre en lo alto, la oración que hacemos en el monte de Dios nos llevará siempre a las acciones que debemos tomar. Permítame decirlo de esta manera: el día de hoy el principio sigue siendo el mismo. Aquello que ganamos en oración en el monte de Dios, lo tendremos como victoria en el valle de nuestra vida todos los días. Las batallas espirituales son agotadoras. Ya dijimos la semana pasada que puede llegar el momento que hasta nuestro cuerpo se enferme a causa de una batalla prolongada. Esas batallas son agotadoras física, emocional y espiritualmente. Pero volvemos al pasaje y tenemos que decir que Moisés oraba sosteniendo la vara en el monte, pero sus manos se cansaban. Esta botella de agua tendrá ¿cuánto? 16 onzas de agua. Mire qué fácil la levanto en este momento. Pero pregúnteme en unas 2 horas. La misma botella, la misma cantidad de agua, pero el tiempo me agota. Lo mismo. A veces nuestras luchas no han cambiado, no se han incrementado, no son peores, no, nada más que estamos cansados. Pero es la misma botella. Allá estaba Moisés con su vara, la vara del Señor levantada para que todo mundo la viera. Pero después de 1 hora, Moisés ya no hallaba ni cómo acomodarse. Por aquí. La vara siempre pesó lo mismo, pero sostenerla por tanto tiempo hacía que pesara más que al inicio. Moisés, claro que quería mantener sus brazos en alto, porque ¿quién de nosotros entra a la oración diciendo: ay, bueno, voy a orar, pero saber si el Señor me va a responder, pero saber si el Señor va a hacer por mí? No, nosotros oramos, ¿por qué? Porque sabemos que Dios tiene el poder para respondernos, ¿sí o no? Por eso oramos. Moisés no crea que él vamos a ver cómo los matan ahorita, que maten a unos y bajaba las manos. No, Moisés estaba cansado porque estaba solo orando. Y cuando sus brazos se cansaban, entonces aparece Aarón y Hur. Y el trabajo de estos 2 hombres fue unirse a la batalla espiritual con Moisés. Ellos sostuvieron los brazos de Moisés, ellos oraron con Moisés y la victoria fue contundente. Mire, tan contundente que fue la victoria que el versículo 13 cierra esta historia de la batalla de Amalek diciendo que Josué deshizo al ejército de Amalek. ¿Sabe por qué? Por la oración corporativa, porque hubo uno que estaba solo, pero luego se levantaron otros 2 y le dijeron: aquí estamos y vamos a orar contigo y vamos a orar por ti y no te vamos a dejar, porque vamos a ver la mano de Dios obrando. Todos necesitamos un Aarón y un Hur que nos ayude. Vuelvo a decirlo: todos necesitamos un Aarón y un Hur que nos ayude. Necesito que todos ustedes sean Hur y Aarón para mí, hoy, mañana y el martes. A ver, ¿quiénes me van a ayudar a orar? Qué bueno, no les he dicho por qué, y qué bueno que me van a ayudar a orar. El martes, hermanos, voy a tener la oportunidad de predicarle a los 300 y algo de pastores que son en el territorio. Yo sé que usted dirá: ay, pastor, pero usted predica siempre. Sí, hermano, pero predicarle a gente que tiene ministerio más allá de la edad que yo tengo no siempre resulta fácil. ¿Me va a ayudar a orar?
para que el Señor me dé las palabras, para que los 30 minutos que tengo para predicar sean contundentes y pase justamente eso. Yo voy a estar confiando que ustedes van a estar orando. No me va a decir, ay pastor, se me olvidó. Mire, se lo juro que yo quería orar, porque yo voy a ver y voy a sentir el respaldo de su oración. Todos necesitamos un Ur, todos necesitamos un Aarón. Jamás olvido, mis hermanos, en uno de los días estando en el hospital con COVID, cuando un grupo de doncellas estaban en su reunión semanal en línea, pero tomaron la tarea y cada una de ellas me envió una palabra, me envió un saludo. 5 o 6 niñas probablemente, no sé ni quiénes fueron, pero sé que ahí estaban. Pero esas palabras de esas niñas fueron suficientes para animar mi corazón y para saber que Dios estaba conmigo. Sé que usted dice, pastor, pero si Dios siempre está con nosotros. Sí, pero todos necesitamos a un Ur y a un Aarón que nos levante las manos. El poder de la oración de 2 o 3, mis hermanos. En Mateo capítulo 18, versículo 19 al 20 encontramos ese pasaje que la mayoría de nosotros conocemos. Mire cómo dice: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y yo digo, ¿cómo funciona eso? Se trata nada más, Brian, de venir, unámonos, oremos en el nombre de Jesús, ya el Señor me lo respondió. Eso es lo que creemos, pero vea el poder que tiene, la autoridad que tiene. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Versículo 21. O hasta ahí lo tenemos. Hasta ahí lo tenemos. Muy bien. Jesús nos enseña aquí el poder de la oración de 2 o 3. Es importante, hermanos y hermanas, para entender este pasaje, conocer el contexto de donde Jesús lo toma. El Señor aquí cuando dice donde 2 o 3 están reunidos, si 2 se ponen de acuerdo para orar por una misma cosa, mi Padre se los dará. El contexto, mis hermanos, hace referencia a un marco legal en el Antiguo Testamento, y se lo muestro. Deuteronomio 17:6 dice: por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. Deuteronomio 19:15. Sigamos. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos. Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que he puesto delante suyo la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Este es Moisés apelando a este principio legal. ¿Qué significa este principio legal, mis hermanos? Que la autoridad en un juicio, la autoridad en un tribunal se establecía porque 2 o 3 se reunían. Y no solo estaban bajo el mismo techo, sino que estaban de acuerdo en lo que debía ser. 2 o 3 era la figura legal para llevar a cabo algo oficial. Así que es más, hermanos, cuando digo que nos unimos en oración, es más que solo estar orando bajo el mismo techo. Se trata más bien que 2 o más personas se ponen de acuerdo en algo que Dios ha autorizado atar o desatar. Porque los textos anteriores a este pasaje nos hablan justamente de eso, de toda la autoridad que el Señor nos da para atar y para desatar. Pero tienen que estar 2 o 3 reunidos en su nombre, puestos de acuerdo, siendo autoridad espiritual. ¿Sabe que era Ur y Aarón allá en el monte ayudando a Moisés? Ellos eran autoridad espiritual. Por eso cuando vamos a orar usamos esa autoridad espiritual. ¿Y cuál es esa autoridad? Lo que la palabra del Señor dice. Cuando usted ora por alguien tiene que utilizar esa autoridad. Cuando ora por un enfermo, a mí me gusta leer la Biblia cuando voy a orar por un enfermo y decirle: aquí la Biblia dice que por su llaga hemos
hemos sido curados. Esta es la base legal. Así que usted y yo no estamos orando por emoción, no estamos orando en el aire, no, estamos orando con autoridad legal, y los dos nos ponemos de acuerdo para que suceda como el Señor ha dicho en nuestra vida. Ponerse de acuerdo, como dice el texto, es igual a lo que hace una orquesta. Es igual a lo que hacen aquí los hermanos y las hermanas al cantar, al ejecutar esos instrumentos. Hoy se pusieron de acuerdo para que sonara en un acústico. Pero si el hermano de la guitarra se hubiera puesto a tocar en rock, hubiera sonado bien. Pero si el hermano de las percusiones hubiera empezado a tocar en latino, hubiera sonado bien. Se necesita ponernos de acuerdo. Se necesita orar unidos, para que cuando esa oración llegue delante del Señor, llegue una sola melodía. Se imagina a dos orando por un enfermo, y uno pidiendo: Señor, sánalo en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra. Y el otro orando: Señor, mira, ya está viejito, Señor, ya vivió bastante, ya gastó mucho oxígeno, llévatelo, Señor. Orar unidos nos hace experimentar el poder de Dios en la oración. Vuelvo a decirlo: orar unidos nos hace experimentar el poder de Dios en la oración. Ahora le doy unos ejemplos. 2 o 3 puede ser en familia. Es que ya lo primero que pensamos es los hermanos de la iglesia, el ayuno del martes, ahora sí voy a ir. Pero 2 o 3 son su familia. Son su familia, su esposa, sus hijos. 2 o 3, empiece por ahí. 2 o 3. 2 o 3, claro, pueden ser los hermanos de la iglesia. ¿Por qué? Porque 2, recordemos, reciben mejor paga. Porque 2 se ayudan, se levantan. Porque 2 se abrigan mutuamente. Porque 2 se cubren. Mis queridos hermanos y hermanas, somos llamados a vivir en comunión, y todos necesitamos a un Aarón y a un Hur que levante nuestros brazos cuando estemos cansados. Todos necesitamos a un Aarón y a un Hur que nos vea fatigados de estar orando, de estar luchando, pero que venga para levantar nuestros brazos. Y escúcheme esto, por favor: y todos podemos ser un Aarón y un Hur para alguien que lo necesita. Hay milagros por suceder cuando 2 o 3 se reúnen con la autoridad que Dios les ha dado, la autoridad de la palabra, para establecer lo que debe ser, y se establece a través de la oración. La semana pasada dije: es tiempo que dejemos de jugar a que oramos. Es tiempo, hermanos, de esa descripción mediocre. Orar es hablar con Dios. Si usted cree solamente eso, orar es pedirle a Dios. La oración tiene el poder que Dios tiene. ¿Me está escuchando? No estoy hablando de esa cosa ahora nueva que yo decreto, yo declaro. Hermanos, esas son otras barrabasadas, igual de perdidas. Porque la oración de Jesús nos enseña: Padre nuestro, que como en el cielo se hace tu voluntad, en la tierra también se haga.
Y yo puedo querer y yo puedo desear, sí. Y mi deseo y mi anhelo lo voy a llevar delante del Señor. Porque el Señor, el hombre quiere, el hombre planifica, pero el Señor es el que determina. Sadrach, Mesach y Abednego lo aprendieron muy bien. Le dicen al rey, le dicen: rey, nuestro Dios puede librarnos. Ustedes no ven ahí a Sadrach, Mesach y Abednego: yo decreto que se apaga el horno de fuego, yo declaro. No, hermanos, no. Ellos dicen: Señor, nuestro Dios nos puede librar. Lo que no sabemos es si Él quiere. Como sea, no nos vamos a postrar frente a esa estatua, porque somos fieles a nuestro Dios, no por lo que Él nos da, sino porque Él es nuestro Dios. Pero eso no significa que no tengamos autoridad para orar. ¿Sabe cuál es la autoridad que tenemos para orar? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Yo puedo orar y decirle: Señor, oro porque tu palabra dice que tú eres mi pastor y que nada me faltará. Señor, oro para que traigas paz a mi corazón en medio de la necesidad y en medio de la escasez, porque tu palabra dice en Mateo capítulo 6 versículo 25 que no tengo que preocuparme, que tú eres mi Padre y que sabes de qué cosas tengo necesidad. Señor, tu palabra dice: esta es la autoridad para orar. Esta es la autoridad para orar. Y cuando oramos dos o tres, cuando dos o tres estamos en el monte, en lo alto, orando, la batalla que se está librando en el valle, hermanos, obtendremos la victoria. Pero debemos reconocer esta mañana que todos, sin excepción alguna, todos necesitamos a un Aarón y a un Hur que nos ayuden a orar. Y todos debemos ser un Aarón y un Hur que ayude a otros a orar. Esté de pie conmigo, por favor.